El uso, la lanzadera y la aguja es un relato lleno de magia, sabiduría popular y una profunda lección moral. En este cuento de hadas, los hermanos Grimm nos invitan a explorar la vida de una joven que a través de su dedicación y destreza, logra superar desafíos y enfrentarse a lo desconocido. Cada elemento del cuento, desde el uso hasta la aguja, tiene un simbolismo profundo relacionado con el trabajo, el sacrificio y la recompensa. A lo largo de la historia, el esfuerzo personal y la superación juegan un papel crucial, mostrando que incluso en medio de las dificultades, la perseverancia y la paciencia pueden llevar a una victoria duradera. Capítulo 1. La joven y su destreza en el trabajo. En un rincón apartado del mundo, donde los vientos del norte susurran secretos entre los árboles y las montañas se alzan como guardianes de tiempos olvidados, vivía una joven llamada Liese. Su vida, aunque modesta, era plena de la quietud que acompaña a los días tranquilos, aquellos que transcurren entre las labores cotidianas, el sonido de la rueda del molino y el susurro de los hilos que se entrelazan con las manos habilidosas de quienes saben del arte antiguo de tejer. Liese no era como las demás jóvenes del pueblo, que cantaban en las plazas o danzaban alrededor de las hogueras en las festividades. Ella encontraba consuelo y satisfacción en el silencio de su casa, rodeada de hilos, lanzaderas y la quietud de su oficio. Desde que era pequeña, Liese había sido enseñada por su madre en el arte del hilado. A los 7 años ya manejaba el uso con tal destreza que su madre, al observarla, no podía dejar de admirar la habilidad con que sus pequeñas manos manipulaban el hilo. Al principio todo parecía un juego para Liese, pero pronto, la niña descubrió que aquel juego de hilo y madera era más que una simple tarea, era un puente hacia un mundo de creación, un vínculo entre lo tangible y lo espiritual. En cada hebra que hilaba, sentía como la esencia de las cosas se tejía a su alrededor, como la tela de su vida se iba formando y tomando forma ante sus ojos. Cada día al amanecer, Liese se levantaba antes que el sol, con la luz del alba filtrándose por las rendijas de la ventana, iluminando las viejas paredes de la casa. La fragancia del pan recién hecho se mezclaba con el frescor del aire matutino, y la joven comenzaba su jornada con una serenidad que solo los que se entregan al trabajo con el alma pueden conocer. Su madre, que había sido una experta hilandera en su juventud, le había enseñado cada truco, cada nudo, cada forma de transformar el hilado en una tela que por su belleza y suavidad, parecía haber sido tejida por las mismas manos de la naturaleza. La joven Liese no solo era hábil en su oficio, sino que su pasión por el trabajo se había convertido en un modo de vida. No importaba la tarea, ya fuera hilando la lana que su madre traía de las ovejas o tejiendo las delicadas cintas que adornaban las ropas de su familia, ella siempre daba lo mejor de sí. Mientras sus dedos recorrían la superficie del uso, su mente se elevaba en pensamientos profundos, en sueños que nacían de la quietud de su corazón. Era como si el movimiento de la lanzadera, el giro del uso y el paso de la aguja le conectaran con algo más grande, una corriente subterránea de sabiduría que no podía explicar con palabras, pero que llenaba su ser con una paz inmensa. Pero como ocurre en todos los relatos que traspasan el umbral de la magia, el destino de Liese, tan sencillo y lleno de calma, estaba por cambiar. En el pueblo los rumores sobre un extraño visitante habían comenzado a circular. Se hablaba de una anciana misteriosa que vagaba por los caminos cercanos, y se decía que ella poseía conocimientos más allá de la comprensión humana. Nadie sabía con certeza qué quería la anciana ni por qué se encontraba tan cerca del hogar de Liese, pero algo en el aire había cambiado, algo que sugería que lo que hasta entonces había sido una existencia pacífica, tranquila y predecible, iba a tomar un rumbo inesperado. Una tarde, mientras Liese hilaba en el pequeño cobertizo junto al jardín, escuchó un golpeteo suave en la puerta. Al principio pensó que era el viento jugando con las ramas de los árboles, pero el sonido persistió, claro y firme. Se levantó con cautela y se acercó a la entrada. Allí, de pie, estaba una anciana de aspecto misterioso. Su cabello largo y plateado caía en cascada sobre sus hombros, y sus ojos, profundos y brillantes, parecía que habían visto muchas estaciones pasar. Sus ropas eran sencillas, pero el color que destilaban sugería que habían sido tejidas por las manos de alguien que conocía el arte del hilado a la perfección. La anciana la observó fijamente antes de hablar, su voz tan suave como el murmullo de un arroyo. He oído hablar de tu destreza, niña. El hilo en tus manos no es común. Es un hilo que puede tejer más que telas, puede tejer destinos. Liese, sin comprender completamente el significado de sus palabras, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La anciana le ofreció un pequeño paquete envuelto en un paño de lino fino, como si fuera un presente de importancia.
Este uso, esta lanzadera y esta aguja, dijo la anciana, te serán útiles. Pero debes saber que no todo es tan sencillo como parece. El hilo que hilas no solo conecta los materiales, también conecta los mundos. Usa estos objetos con sabiduría y sobre todo con mucha paciencia, pues en cada giro del uso, en cada paso de la aguja, hay un poder antiguo que pocos entienden. Sin más palabras, la anciana se despidió y con un leve movimiento de su mano, se desvaneció en la brisa. Liese, confundida pero intrigada, miró los objetos que la anciana le había dejado. El uso, la lanzadera y la aguja brillaban con una luz tenue y mágica que parecía salir de lo más profundo del tiempo. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, que la senda tranquila y conocida de su existencia se vería transformada por algo más grande, algo que ella aún no podía comprender. Y así comenzó el destino de Liese, la joven que hilaba no solo con las manos, sino con el alma. Capítulo 2. El regalo misterioso. La mañana siguiente, después de la visita de la anciana, Liese despertó con un sentimiento extraño, como si el mundo hubiera cambiado imperceptiblemente durante la noche. El sol se filtraba a través de las cortinas de su pequeña habitación, bañando el suelo de madera con una luz suave y dorada. Pero a pesar de la calma que parecía envolver su hogar, algo en el aire seguía siendo diferente, como si una fuerza invisible flotara a su alrededor, esperando a ser descubierta. La joven, aún con la mente nublada por el encuentro de la víspera, se levantó con lentitud. Sus ojos fueron directamente a la mesa de madera, donde la anciana había dejado el paquete. Los objetos estaban allí como si hubieran estado esperando pacientemente su atención, pero el brillo que emanaban era mucho más intenso ahora. Liese se acercó con cautela, su corazón acelerado por una mezcla de curiosidad y aprehensión. El uso, la lanzadera y la aguja parecían estar hechos de un material más brillante que cualquier cosa que hubiera visto antes. El uso, con su fina punta de plata, reflejaba la luz del sol como un espejo, mientras que la lanzadera, de madera pulida, parecía estar impregnada de una energía sutil pero palpable. La aguja, de un metal desconocido, destellaba con un fulgor tenue que parecía provenir de las estrellas mismas. En ese momento Liese entendió que estos objetos no eran simples herramientas, sino artefactos cargados de un poder antiguo y misterioso. El uso, en particular, la atraía de una manera extraña. Era como si le susurrara en un idioma silente, llamándola a tocarlo, a girarlo, a seguir la senda que se ocultaba detrás de su figura delicada. Liese, sin pensarlo más, extendió su mano y lo tomó. En cuanto sus dedos rozaron la superficie fría de la plata, algo inesperado ocurrió. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si una corriente de energía recorriera sus venas. Cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por la sensación que la envolvía. De repente las imágenes comenzaron a desdibujarse, y se encontró en un paisaje desconocido. En el horizonte las montañas se elevaban majestuosamente, pero el aire era pesado y estaba cargado de una atmósfera que no podía comprender. El sonido del viento parecía diferente, como si cada ráfaga tuviera un propósito, un mensaje secreto que solo aquellos con ojos para ver podrían entender. Liese respiró profundamente y cuando abrió los ojos, se encontró de nuevo en su casa, con el uso aún en sus manos. El aire, aunque tranquilo, ya no era el mismo. Algo había cambiado en ella, algo que solo el tiempo podría revelar por completo. Confusa pero con una determinación renovada, Liese decidió llevar los objetos a su madre. Era ella quien siempre había guiado sus pasos en el arte del hilado, y confiaba en que la sabiduría de su madre le ayudaría a entender el misterio de los 3 artefactos. Al llegar a la cocina, encontró a su madre trabajando en la mesa, preparando la cena con la misma destreza que le había enseñado a hilar. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, y el aroma de las hierbas frescas llenaba el aire. Liese se acercó y con una mezcla de duda y esperanza, le mostró los objetos. «Madre, mira», dijo con voz temblorosa, «estos fueron los regalos que me dio la anciana ayer. No sé qué significa, pero siento que hay algo diferente en ellos». La madre la miró detenidamente y sus ojos se iluminaron con un brillo extraño. Con una mano temblorosa, tomó el uso, la lanzadera y la aguja, y los observó en silencio. Su rostro, normalmente sereno, mostró una leve inquietud mientras los examinaba, como si algo profundo se estuviera despertando en su interior. «Liese, hija mía», dijo finalmente con un susurro de asombro, «estos no son objetos comunes. He oído hablar de herramientas como estas en viejas leyendas que se contaban cuando yo era joven.
Se dice que pertenecen a un antiguo linaje de hilanderos que conocían secretos sobre el tejido del destino. Aquellos que las poseen pueden entrelazar no solo hilos, sino los hilos de la vida misma. Liese, aunque aún incrédula, sintió una corriente de nerviosismo recorrerle la piel. Era posible que lo que había vivido la víspera no fuera solo un sueño. ¿Que esos objetos tan misteriosos realmente tuvieran un poder más allá de lo que podría comprender? La madre, al ver la preocupación en los ojos de su hija, la tomó de las manos y la miró profundamente a los ojos. «Debes tener cuidado», advirtió con voz grave. «El poder que resides en estas herramientas no es para tomarse a la ligera. El hilo que hilas con ellas puede alterar los destinos, pero también puede enredarlos. No es un juego, hija. El trabajo que te ha sido otorgado es sagrado, y solo tú podrás decidir cómo usarlo. Pero recuerda, todo lo que se te da tiene un precio. La paciencia y la sabiduría serán tus mejores aliadas en este viaje». Aquel consejo dejó una huella profunda en el corazón de Liese. Mientras se retiraba a su habitación esa noche, el sonido del huso y la lanzadera resonaba en su mente. El regalo de la anciana no era solo un símbolo de destreza, sino una llamada hacia algo más grande. Un destino que, aunque incierto, se tejía lentamente frente a ella. La joven, con los ojos llenos de sueños y preguntas, se preparó para lo que estaba por venir, sabiendo que el verdadero desafío no radicaría solo en manejar el huso, la lanzadera y la aguja, sino en comprender su propósito en un mundo que hasta ese momento había sido tan tranquilo y simple. Capítulo 3. El primer giro del huso. La luna llena iluminaba el cielo nocturno, vertiendo su luz plateada sobre la pequeña casa de Liese, bañando el paisaje de un resplandor mágico y etéreo. La joven, que había pasado el día en una mezcla de trabajo y reflexión, no podía evitar sentirse atraída por la extraña energía que emanaban los objetos dejados por la anciana. A pesar de las advertencias de su madre, una curiosidad incontrolable la impulsaba a descubrir más, a desentrañar el misterio que había llegado a su vida de manera tan repentina. Esa noche, después de que el sonido de la última actividad en la casa se desvaneció, Liese se retiró a su habitación, donde la mesa de madera donde guardaba el huso, la lanzadera y la aguja aguardaban su toque. El viento susurraba afuera, moviendo las ramas de los árboles como si fueran las sombras de seres invisibles, pero dentro de la casa, todo permanecía tranquilo. Liese se sentó frente a la mesa con la mente llena de preguntas sin respuesta. Miró fijamente el huso tan brillante bajo la luz de la luna, como si tuviera vida propia, llamándola a tomarlo nuevamente. Finalmente no pudo resistir más. Con manos temblorosas pero decididas, extendió la palma y rodeó el huso con sus dedos. En cuanto lo tocó, una sensación de calor recorrió su cuerpo, como si estuviera conectada con algo profundo y lejano. La quietud de la noche pareció intensificarse, y el tiempo mismo se detuvo por un instante. Liese cerró los ojos y, guiada por un impulso interior, comenzó a girar el huso entre sus manos. Al principio todo parecía normal, como las veces en que hilaba con su madre en la tranquila tarde. Pero pronto el giro del huso se volvió más fluido, más rápido, y el aire a su alrededor pareció vibrar con una energía inusitada. En ese momento Liese sintió como el hilo que salía del huso no solo era de lana, sino que se transformaba en algo más. Era un hilo que se extendía hacia la oscuridad, hacia los rincones del universo que no podían verse, pero que se sentían. Hilos invisibles conectaban su alma con algo mayor, algo que no entendía del todo, pero que podía percibir con todo su ser. De repente una visión surgió ante sus ojos, tan clara como el agua de un arroyo en un día de verano. Vio un sendero oscuro y sinuoso, rodeado de árboles retorcidos cuyas ramas parecían susurrar nombres olvidados. Al final de ese sendero, había una puerta de madera envejecida, casi perdida entre las sombras. Un hombre vestido con ropas que no correspondían a su tiempo, estaba esperando allí, mirando hacia la puerta con una expresión que mezclaba esperanza y desesperación. El hombre parecía estar esperando algo, y cuando sus ojos se encontraron con los de Liese, ella sintió un estremecimiento profundo. El huso siguió girando en sus manos, pero la visión desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejando un rastro de inquietud en su corazón. Cuando Liese abrió los ojos, se encontró de nuevo en su habitación, con el huso todavía en sus manos, pero el hilo había desaparecido. El aire se había enfriado, y la casa había vuelto a sumirse en el silencio que precede a la medianoche. Sin embargo, algo había cambiado en ella. Su intuición le decía que lo que había presenciado no era un simple sueño ni una fantasía, sino una advertencia, un llamado a actuar.
El primer giro del uso había marcado el comienzo de un viaje desconocido, y Liese sabía, sin duda alguna, que no podía volver atrás. A pesar del temor que la envolvía, había algo dentro de ella que la impulsaba a continuar. Ya no era solo una hilandera, ahora era alguien que había tocado, aunque fuera brevemente, los hilos de destino, de vidas entrelazadas, de caminos ocultos bajo la superficie de la realidad. Al día siguiente Liese se levantó temprano, como era su costumbre, pero esta vez algo en su pecho la pesaba más que de costumbre. La visión de la noche anterior no la había dejado dormir completamente, y aunque se esforzaba por enfocarse en sus quehaceres, el pensamiento del hombre en la puerta persistía, atrapándola en un remolino de preguntas. ¿Quién era él? ¿Por qué la había mirado de esa manera? ¿Y qué significaba todo aquello? Las respuestas parecían eludirla, pero una sensación creciente le decía que todo estaba relacionado con los objetos que la anciana le había dejado. A lo largo del día, mientras hilaba y tejía en su taller, las imágenes de la visión no dejaban de rondar su mente. El uso, aunque aparentemente inofensivo, ya no era solo un instrumento de trabajo. Era un portal, una llave hacia algo mucho más grande y más oscuro que lo que jamás hubiera imaginado. La tarde se desvaneció rápidamente y al caer la noche, Liese sabía que debía tomar una decisión. Había tocado el hilo del destino, y ahora no podía ignorarlo. La puerta de la visión de la noche anterior, aquella puerta de madera vieja, la llamaba a cruzarla. Era un paso incierto, pero en su corazón sentía que debía hacerlo, que era su destino. Con el uso firmemente en sus manos y el corazón lleno de una mezcla de miedo y valentía, Liese se preparó para enfrentar lo desconocido. Sabía que este no era un viaje que podría hacer sola, y que, como la anciana le había dicho, la paciencia y la sabiduría serían sus mejores aliadas. El primer giro del uso ya había marcado su camino. Ahora solo quedaba seguirlo, y ver hasta dónde la llevaría. Capítulo 4. El camino hacia la puerta. La mañana siguiente llegó sin aviso y con ella, un aire de incertidumbre que parecía llenar cada rincón de la pequeña casa de Liese. Aunque el sol brillaba con fuerza, el resplandor no lograba disipar la oscuridad que había despertado en su corazón. La visión de la puerta de madera, el hombre esperando en la penumbra, y el misterioso giro del uso seguían gravitando en su mente, como una melodía inquietante que no podía olvidar. Algo dentro de ella le decía que el destino la estaba llamando, que ya no podía escapar de lo que había comenzado. Pero también sabía que debía tener cuidado. Había algo antiguo y poderoso en juego, algo que solo los más sabios se atrevían a desentrañar. La joven, decidida, se levantó de su cama con una sensación de firmeza que no había sentido nunca antes. Ya no era la misma que había despertado la mañana anterior, confiada en la seguridad de su vida cotidiana. Algo había cambiado, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias. Aún así, un pequeño destello de miedo titilaba en su pecho. Pero el llamado era más fuerte, y no podía ignorarlo. Después de una comida sencilla, Liese dejó a su madre ocupada en la cocina y se retiró al taller, donde guardaba los 3 artefactos. El uso, la lanzadera y la aguja seguían allí, tal como los había dejado la noche anterior. El uso especialmente brillaba con una intensidad casi sobrenatural, como si tuviera vida propia. Liese lo tomó en sus manos, el metal frío parecía emitir una vibración sutil, como si el mundo entero estuviera esperando que tomara el siguiente paso. El uso no era solo una herramienta, era una guía, un medio a través del cual los hilos del destino se tejen en el gran tapiz de la vida. Con el uso en la mano, Liese salió de la casa, sin mirar atrás. El sendero hacia el bosque parecía haber cambiado también. Las sombras de los árboles eran más alargadas, como si estuvieran al acecho, y el aire, aunque fresco, llevaba consigo una carga de presagio. A cada paso, la joven sentía que algo la observaba, como si las mismas raíces de los árboles y la tierra estuvieran conscientes de su presencia. El sendero serpenteaba entre los árboles, y a medida que avanzaba, Liese comenzó a notar pequeños detalles que antes no había visto, marcas extrañas en la corteza de los árboles, ramas quebradas que no parecían naturales, y un susurro lejano que no lograba entender. Era como si el bosque entero estuviera susurrando secretos que solo aquellos con el corazón abierto podían escuchar. Tras un largo trecho, el paisaje se volvió más sombrío. Los árboles, antes frondosos, ahora eran más delgados y retorcidos, como figuras espectrales que se alzaban hacia el cielo. Las hojas crujían bajo los pies de Liese, pero el silencio era profundo, pesado.
El aire ya no era solo fresco, sino cargado de una tensión que parecía crecer con cada paso que daba. Y entonces lo vio. A lo lejos, al final del sendero, allí estaba la puerta. La misma puerta que había visto en su visión. La madera era vieja y desgastada, cubierta de musgo y enredaderas que parecían haber crecido sin descanso durante siglos. La estructura de la puerta, aunque aparentemente abandonada, emitía una energía palpable que vibraba en el aire a su alrededor. Liese se detuvo por un momento observando la puerta. Algo dentro de ella le decía que cruzarla no sería algo sencillo. Era una puerta hacia lo desconocido, y con cada giro del uso, las imágenes de su visión se volvían más claras. El hombre había estado esperando allí, ¿pero por qué? ¿Qué era lo que quería? ¿Y cómo se conectaba con ella? Con el huso apretado en sus manos, Liese dio un paso hacia la puerta. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se acercaba, y cuando estuvo frente a ella, sus dedos temblaron ligeramente al tocar la vieja madera. Era como si la puerta misma estuviera viva, respondiendo a su presencia, invitándola a entrar. Liese respiró profundamente y empujó la puerta. Al principio, no se movió. Era como si estuviera sellada por algo más allá de la fuerza física. Pero luego, cuando sus dedos presionaron con más determinación, un suave crujido se oyó, y la puerta se abrió lentamente, revelando un espacio oscuro más allá. El aire era espeso, como si la puerta separara dos mundos completamente diferentes. Con el huso en la mano, Liese cruzó el umbral, y en ese momento el mundo exterior desapareció. El sendero, los árboles, la luz del sol, todo se desvaneció como si nunca hubiera existido. En su lugar, se encontró en un espacio vasto y vacío, donde el tiempo no parecía funcionar de la misma manera. El aire era pesado, pero a la vez, había una calma profunda, como si todo estuviera suspendido en un delicado equilibrio. En el centro de ese espacio, a lo lejos, vio al hombre que había visto en su visión. Él estaba de pie, esperando como si supiera que ella llegaría. Sus ropas eran oscuras y antiguas y su mirada era profunda, llena de una sabiduría que parecía haber sido acumulada a lo largo de los siglos. Cuando sus ojos se encontraron, Liese sintió un estremecimiento en su interior, como si algo dentro de ella reconociera al hombre, aunque no supiera quién era. El hombre dio un paso hacia ella y su voz, cuando habló, resonó en el aire como un eco lejano, aunque sus labios no se movían. Has cruzado la puerta, hija de los hilos. El destino te ha elegido, pero el camino que sigues es uno que pocos han osado recorrer. ¿Estás lista para conocer la verdad? Las palabras del hombre cayeron sobre Liese como una pesada carga, y aunque su mente estaba llena de dudas, algo en su interior le dijo que ya no había marcha atrás. El huso brillaba con más fuerza en sus manos, y con una determinación renovada, Liese dio un paso hacia él, dispuesta a enfrentar lo que fuera que el destino le tuviera preparado. Así comenzaba su verdadero viaje, uno que la llevaría más allá de los límites de la realidad, a un lugar donde los hilos del tiempo, el destino y la voluntad humana se entrelazaban en formas que ni siquiera ella podía imaginar. Capítulo 5. El hombre de los hilos. El aire en el espacio más allá de la puerta era extraño, como si la gravedad misma estuviera suspendida entre los mundos. Liese, con el huso en las manos, observaba al hombre que se encontraba ante ella. Él estaba tan quieto como una estatua, pero su mirada no era inerte, sus ojos, oscuros como la noche más profunda, parecían profundizar en el alma de la joven, desentrañando todos sus pensamientos, sus temores y sus deseos. No era un hombre común, Liese lo sabía. Su presencia era magnética, poderosa, y su voz resonaba con una sabiduría que no pertenecía a este mundo. Cuando finalmente habló, su voz fue suave, pero cargada de un poder ancestral que hizo que el aire pareciera vibrar alrededor de ellos. Has llegado, joven hilandera. El huso te ha elegido y ahora, tus pasos no tienen vuelta atrás. Pero, ¿estás dispuesta a escuchar la verdad que he de revelarte? Dijo el hombre, su mirada fija en ella, como si estuviera evaluando cada fibra de su ser. Liese, sintiendo el peso de sus palabras, asintió lentamente. Aunque el miedo se cernía sobre ella como una sombra, había algo más profundo, algo más fuerte que el temor. Era una llamada, un susurro en su corazón que le decía que debía continuar. Algo en su interior la empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. El hombre dio un paso hacia ella, su figura deslizándose en el aire como si estuviera flotando. No había movimiento físico, pero el espacio alrededor de él parecía distorsionarse, como si el tiempo mismo se doblegara ante su presencia.
La historia que crees conocer no es más que una fracción de lo que realmente ocurre, dijo, su voz llenando el vacío de esa dimensión desconocida. El uso que has tocado no es solo una herramienta para hilar, sino una llave que abre puertas entre mundos, entre tiempos, entre realidades. Cada hilo que surge de ese uso no solo teje el destino de los hombres, sino que conecta los destinos de todo lo que existe. Cada giro del uso es una decisión, un paso que puede alterar el curso de la vida misma. Liese sentía que las palabras del hombre atravesaban su ser, penetrando más allá de sus pensamientos, tocando su alma con una intensidad que no podía comprender completamente. El uso en sus manos comenzaba a brillar con una luz propia, y con cada latido de su corazón, el resplandor crecía. ¿Pero por qué me elegiste a mí? Preguntó su voz temblorosa, pero llena de una curiosidad incontrolable. Soy solo una hilandera, no soy nadie especial. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa común. Era la sonrisa de alguien que conocía secretos antiguos, secretos que el mundo había olvidado. No es la habilidad lo que importa, sino la voluntad. No es el conocimiento lo que te llevará lejos, sino el deseo de comprender lo incomprensible. El uso no se elige a quienes son expertos, sino a quienes tienen el corazón abierto a lo desconocido. A aquellos que, como tú, tienen el valor de enfrentar lo que está oculto a los ojos de los demás. Liese miró el uso en sus manos, observando cómo la luz que emanaba de él parecía conectarse con algo más, algo que no podía ver, pero que sentía en su interior. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué debía hacer con este poder que le había sido otorgado? No tenía las respuestas, pero sí una creciente sensación de que cada hilo que salía del uso tejía algo más grande, algo que no podía comprender todavía. El hombre, como si hubiera leído sus pensamientos, asintió lentamente. Cada giro del uso te acercará a la verdad, pero también te alejará de lo que creías conocer. El mundo no es lo que parece y las fuerzas que te guían no son las que ves con tus ojos. La vida es un tapiz de hilos entrelazados y cada acción, cada pensamiento, cada decisión, afecta ese tapiz de maneras que ni siquiera imaginas. Un profundo silencio llenó el aire mientras el hombre observaba a Liese. Ella, perdida en sus palabras, sentía una presión creciente en su pecho, como si el peso de la verdad estuviera a punto de aplastarla. Pero al mismo tiempo había una sensación de claridad, como si las nieblas de su mente comenzaran a disiparse lentamente. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente Liese, su voz firme a pesar del miedo que aún la envolvía. Había algo en sus palabras, una fuerza tranquila que surgía desde lo más profundo de su ser. El hombre asintió, satisfecho por la determinación en su voz. Lo primero que debes comprender es que el uso no solo hila el destino de los hombres, sino el de todo lo que existe. Los hilos que teje son más que simples cuerdas, son la esencia de la vida misma. Y tú, joven hilandera, debes aprender a controlar esos hilos. Solo así podrás cambiar el curso de tu vida, y el de quienes te rodean. Liese asintió comprendiendo las implicaciones de sus palabras, aunque aún sentía que estaba solo al principio de un largo viaje. Algo dentro de ella resonaba con lo que el hombre decía, como si, de alguna manera, su vida hasta ese momento hubiera sido solo una preparación para lo que estaba por venir. El hombre levantó la mano y con un simple gesto, el espacio a su alrededor comenzó a transformarse. El vacío que los rodeaba se llenó de colores y luces que danzaban en el aire, creando un paisaje surrealista de formas y sombras. En el centro de ese escenario una red de hilos brillaba, conectando todo en un patrón complejo, como si cada estrella, cada planeta, cada alma, estuviera conectada por estos hilos invisibles. Este es el tapiz del mundo, dijo el hombre. Un vasto entramado de destinos entrelazados, todos unidos por los hilos del tiempo. Tú ahora eres parte de él, y debes aprender a manejarlo. Liese observaba, fascinada, mientras los hilos brillaban ante sus ojos. Cada uno de ellos parecía tener una vida propia, un propósito más allá de su comprensión. Y sin embargo algo en su interior sabía que al igual que el uso, ella también era parte de ese tapiz. No era solo una hilandera, sino una tejedora del destino. Cuando estés lista, tomarás el uso nuevamente. Girarlo no solo alterará tu vida, sino que afectará el equilibrio de todo lo que existe. Las decisiones que tomes aquí tendrán repercusiones en todos los mundos, en todos los tiempos. Y es tu responsabilidad decidir qué hilos entrelazar y cuáles cortar. Con esas palabras el hombre se desvaneció lentamente en la luz, como si fuera una sombra llevada por el viento, dejándola sola, pero no sola en absoluto.
Ahora, Liese entendía que había comenzado un viaje más allá de su entendimiento, un viaje en el que cada giro del uso la acercaría más a la verdad, pero también la expondría a riesgos que no podía prever. Con el uso en las manos, Liese se sintió más fuerte, más conectada al vasto tapiz que se extendía ante ella. Su destino, ahora, estaba entrelazado con los hilos de un futuro incierto. Y con cada giro del uso descubriría más, aprendería más, y tal vez, cambiaría el curso de la historia misma. Capítulo 6. El primer hilo. La luz tenue que se deslizaba entre las sombras parecía moverse con vida propia, como si las estrellas mismas respiraran y se acomodaran para presenciar lo que estaba por suceder. Liese, aún envuelta en las palabras del extraño hombre, miraba el uso con una mezcla de fascinación y temor. En sus manos, el uso parecía vibrar suavemente, como si aguardara el momento perfecto para comenzar su trabajo. La quietud de la escena era sobrecogedora, el aire cargado de una energía que hacía que incluso su respiración fuera más profunda. Con un leve temblor, Liese colocó el hilo en el uso, notando cómo la herramienta se ajustaba perfectamente a sus dedos, como si hubiese sido hecha para ella, y solo para ella. Era como si el destino mismo hubiera tejido este momento, cada paso, cada movimiento, cada suspiro que la había llevado hasta aquí. No era una simple hilandera, ahora, su destino estaba irrevocablemente unido al de todo lo que existía. El uso comenzó a girar lentamente entre sus manos, y al hacerlo, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Cada vuelta parecía resonar en su pecho, y el aire a su alrededor se fue llenando de una energía tangible, como si todo el espacio alrededor de ella estuviera cobrando vida. El hilo que nacía del uso era diferente a cualquier hilo que hubiera visto antes, brillaba suavemente con una luz dorada, casi etérea, como si fuera más que simple fibra. Era la materia misma del tiempo, del destino. Mientras el uso giraba con suavidad, Liese sintió una extraña conexión. No solo con el hilo que nacía, sino con el mismo tapiz de la existencia. Era como si en ese momento pudiera ver todos los hilos entrelazados alrededor de ella, cada uno representando una vida, una historia, un destino. Algunos brillaban con intensidad, otros se desvanecían en la oscuridad, pero todos, sin excepción, formaban una red infinita que conectaba cada ser, cada instante, cada decisión. Al principio el hilo era débil y frágil, pero mientras ella continuaba girando el uso, su fuerza aumentaba. Liese podía sentir cómo a través de cada movimiento, una energía se transfería del uso a ella, una energía que la hacía sentir más viva, más conectada. Cada giro parecía infundirle una nueva comprensión, como si pudiera entender, por fin, el idioma secreto del universo. Pero con esa comprensión también vino un peso. El hombre le había dicho que cada hilo que tejiera tendría consecuencias, que cada decisión, cada acción que tomara, alteraría el curso del destino de innumerables seres. Ahora, mientras miraba ese primer hilo naciendo entre sus manos, entendió el verdadero significado de esas palabras. Este no era solo un simple hilo de lana. Era el primer paso hacia un poder inimaginable, hacia una responsabilidad que no había anticipado. En sus pensamientos, Liese podía oír las voces de todas las personas cuyas vidas se verían alteradas por su hilo. Algunas de esas voces eran suaves, como susurros, otras eran más fuertes, clamando, pidiendo respuestas. A medida que el hilo se alargaba, Liese sintió una presión creciente en su pecho. Sabía que con cada centímetro que tejía, estaba abriendo puertas a futuros posibles, pero también cerrándolas, cortando rutas que nunca podrían recorrerse. Y entonces una visión se le presentó. Un paisaje vasto y extraño, lleno de montañas que se alzaban hacia un cielo de un color más profundo de lo que jamás había visto, y valles interminables que se extendían más allá de lo que el ojo podía alcanzar. En el centro de ese paisaje había un ser, una figura, una mujer que parecía estar esperando algo, alguien. Su mirada estaba fija en el horizonte como si esperara que algo, o alguien, llegara a alterarla. Pero el viento que soplaba a su alrededor era frío, y sus ojos estaban llenos de incertidumbre. Como si algo crucial estuviera a punto de suceder, pero ella no supiera qué ni cómo. Liese intentó acercarse, pero por más que lo intentaba, la figura se desvanecía a medida que ella se acercaba. Era como si se tratara de una sombra fugaz, algo imposible de tocar. Entonces, en el último momento, justo antes de que la figura desapareciera completamente, Liese escuchó su voz, un eco distante. ¿Dónde estás, hilandera? El tiempo se desgasta en tus manos, y los hilos se están entrelazando. Ven, encuentra la verdad antes de que el tapiz se desgarre.
Las palabras retumbaron en su mente y el primer hilo, el que había estado tejiendo, pareció volverse más denso, más palpable. Al igual que el paisaje de la visión, ese primer hilo parecía contener un misterio, una verdad oculta que solo Liese podría desentrañar. Pero el miedo también aumentó, pues sabía que cualquier paso en falso podría alterar todo lo que había sido, todo lo que sería. ¿Qué había hecho al tocar el uso? ¿Qué había desatado al entrar en ese ciclo de hilos y destinos? El hilo continuó creciendo, al principio lento, como si dudara en tomar forma, pero luego con una rapidez vertiginosa, como si algo estuviera urgido por manifestarse. La joven hilandera sentía como sus dedos se entumecían, como el uso giraba con una fuerza cada vez mayor, como si intentara arrancarle algo más, algo que no podía entender. A lo lejos el sonido de un viento suave se levantó como si una corriente invisible envolviera el aire, llevando consigo una melodía que solo Liese podía oír. Era una música suave, triste y hermosa al mismo tiempo, como si el mundo mismo estuviera cantando una canción de despedida, una canción de advertencia. Y entonces, como si todo se alineara en un instante perfecto, Liese comprendió algo. Ese primer hilo no era solo el comienzo de su viaje, sino también el primer paso en un camino que la llevaría a enfrentar sus propios miedos, sus dudas, sus deseos más profundos. Y al igual que el tapiz que veía en su mente, su destino se estaba entrelazando con el de todos los seres, con todas las vidas que el hilo tocaría. Ya no era solo una hilandera. Era una tejedora del destino. Al girar el uso una vez más, Liese se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Capítulo 7. El hilo se rompe. Liese se encontraba ante una encrucijada invisible, un cruce de caminos que no podía ver, pero que sentía en lo más profundo de su ser. El hilo, ahora tan firme entre sus manos, seguía su curso con una velocidad sorprendente. Pero a medida que la hilandera tejía, sentía que algo se desprendía, algo frágil y vital, algo que no podía ser detenido. El uso, que había sido su herramienta, su compañera silenciosa, comenzó a vibrar con una fuerza inesperada, como si quisiera liberarse de su control. A su alrededor, la oscuridad parecía engullirla lentamente. No, no era oscuridad, pensó Liese. Era un vacío, una sombra que se deslizaba entre los hilos del destino, buscando algo que se había soltado. Algo había cambiado, algo había roto la delicada armonía del tapiz, y Liese no podía comprender qué era. El uso giraba más rápido, su canto era un zumbido que perforaba sus pensamientos. El aire a su alrededor se hacía más denso, cargado de una energía oscura que la envolvía. El primer hilo, ese que había sido tan brillante y prometedor, comenzaba a desvanecerse, perdiendo su luz, tornándose opaco y quebradizo. Liese sintió un tirón en su pecho, una sensación de angustia que la dejó sin aliento. El hilo ya no parecía tener la misma suavidad, la misma fluidez. Al contrario, se sentía como si estuviera desgarrándose, como si se estuviera desintegrando bajo su toque. La hilandera intentó detener el uso, pero sus manos parecían estar atrapadas en un trance del cual no podía despertar. El hilo que caía de él ya no era dorado ni brillante. Ahora se deshacía en pequeñas hebras negras, que se deslizaban entre sus dedos como la arena que se escapa sin remedio. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué ese primer hilo, que debería haber sido la base de algo grandioso, se estaba rompiendo ante sus ojos? Liese trató de imaginar una razón, cualquier razón, para que el hilo se deshiciera, pero no encontró respuesta. El silencio se había vuelto ensordecedor, y los susurros que antes parecía escuchar en la distancia, aquellos ecos de otros destinos y vidas, ahora eran gritos apagados, dolorosos, como si alguien o algo estuviera luchando contra el inevitable colapso del tapiz. Con un temblor en sus manos, Liese trató de reponer el hilo, de recomponer lo que se había roto, pero el uso, como una bestia enloquecida, seguía girando más rápido, y la tela que creaba se deshacía aún más. Los hilos se retorcían y se cruzaban entre sí, formando un caos del que era imposible escapar. Su respiración se hacía más pesada, y la angustia la invadía. No era solo el hilo lo que se desmoronaba. Era algo más grande, algo que la conectaba a la esencia misma del universo. En ese momento, la voz del hombre apareció de nuevo, su tono grave y distante como si surgiera de lo más profundo de la tierra. El hilo no se rompe por accidente. No es el hilo el que falla, sino la mano que lo teje. El equilibrio es delicado, hilandera. Todo lo que se teje está destinado a algo, pero no todos los destinos pueden ser controlados. No todos los hilos deben ser estirados demasiado. Liese miró el uso con desesperación.
¿Qué significaban esas palabras? ¿Era su culpa? ¿Había sido su propia desesperación lo que había causado la rotura? Un sentimiento de impotencia la invadió. Había tocado algo que no debía tocar, había intentado entender algo que no estaba destinado a comprender. De repente el huso dejó de girar, y el hilo colapsó por completo, cayendo al suelo como una masa informe. El silencio que siguió fue profundo y absoluto. Liese se arrodilló observando la maraña de hilos rotos que se extendía a su alrededor. El tiempo parecía haberse detenido. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que el caos comenzó, ni cuánto más duraría la quietud. Y entonces una corriente fría recorrió la sala, como si el mismo viento del universo hubiera tocado su piel. De entre las sombras una figura apareció lentamente como si emergiera de la neblina. Era una mujer, alta y serena, con ojos que brillaban con una intensidad que solo se veía en los antiguos dioses. En sus manos llevaba un hilo dorado que parecía vibrar con la misma energía que el huso de Liese había tenido al principio. Su presencia era imponente pero también reconfortante, como si un ser eterno se hubiera manifestado para ofrecer consuelo. El hilo no está perdido, hilandera. Solo has tocado el umbral de lo que aún está por venir. Todo lo que se ha deshecho podrá ser reconstruido, pero la forma en que lo hagas dependerá de las decisiones que tomes ahora, dijo la mujer con una voz que resonaba como el eco de las estrellas. Liese levantó la vista, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué significaba todo esto? La mujer dio un paso hacia ella, y el huso que había caído al suelo comenzó a levitar, elevándose lentamente hasta quedar nuevamente en las manos de Liese. El hilo roto comenzó a recomponerse y las hebras negras que se habían formado lentamente se disolvían en la nada, mientras una nueva luz dorada empezaba a brillar, muy lentamente en el centro del hilo. El hilo se ha roto porque el tiempo no siempre permite que los destinos sigan su curso recto. Pero tu tarea, hilandera, es aprender a navegar por estos momentos. No temas el caos. El caos no es el fin, sino la puerta hacia lo que viene después. La creación y la destrucción son los dos lados de una misma moneda. Solo quien sabe perder puede aprender a crear de nuevo. Liese sostuvo el huso con fuerza renovada. Mientras lo hacía, comprendió algo más profundo: lo que había ocurrido no era una catástrofe, sino una lección. La lección del equilibrio, del entendimiento de que no todo en la vida puede ser controlado, pero que incluso en la pérdida, siempre existe la oportunidad de recomenzar. El hilo que había perdido su forma comenzó a restaurarse poco a poco, como si el tiempo mismo estuviera doblándose ante la voluntad de Liese. Pero ahora, la hilandera sabía que el camino por recorrer sería largo, lleno de desafíos y decisiones que pesaban sobre su alma. Sin embargo, también sabía que la sabiduría venía con la paciencia, y que el verdadero arte de tejer no solo consistía en seguir los hilos, sino en comprenderlos profundamente, en aceptarlos tal como eran. El primer hilo no estaba perdido. Simplemente había tomado una nueva forma. Y con él, todo lo que Liese pensaba saber sobre su destino también se transformaba. Capítulo 8. El tejido del destino. Liese se encontraba de nuevo ante el telar, el huso en sus manos, más firme que nunca. Después de lo ocurrido, su alma había cambiado, se había transformado en algo más fuerte, más sabia. El hilo que había comenzado a romperse, ahora restaurado, brillaba con una luz dorada que parecía reflejar el mismo fulgor de sus pensamientos. El vacío que antes había sentido, esa sensación de estar perdida en medio de un mar de hilos rotos, se desvaneció. Ya no había miedo en ella, solo una profunda aceptación de lo que estaba por venir. Porque ahora entendía que todo en su vida, cada giro, cada error, cada hilo que parecía quebrarse, tenía su razón, su propósito, y que solo a través de la paciencia y la comprensión podría descubrir el verdadero significado de todo. El huso se deslizaba entre sus dedos con una suavidad que la sorprendió. Como si los hilos ya no fueran algo ajeno a su ser, sino una extensión de sí misma, algo que nacía de su interior. El destino que tejía con cada movimiento era suyo, pero también ajeno, como si cada hilo estuviera esperando que lo encontrara. Había algo misterioso en ese tejido, algo que se extendía más allá de su entendimiento. De repente la figura de la mujer apareció nuevamente, envuelta en la misma luz que había visto antes, aquella que iluminaba las sombras del telar y daba forma a la oscuridad. Esta vez no habló, pero su presencia era más intensa, más envolvente. Liese la miró buscando una señal, una guía para lo que debía hacer a continuación.
La mujer asintió lentamente como si hubiera leído sus pensamientos. El tejido que creas no es solo tuyo, dijo la mujer, su voz suave, pero con una claridad que atravesaba el alma de Liese. Es el tejido de la vida misma, el destino de los hombres, las estrellas, y todo lo que habita este mundo. Cada hilo que agregas, cada decisión que tomas, influye en lo que vendrá. Y no importa cuántas veces se rompa, siempre tendrás la oportunidad de empezar de nuevo, pero solo si sabes cómo tejer con sabiduría. Liese asintió en silencio, comprendiendo las palabras de la mujer. Sus manos se movían ahora con una fluidez natural, casi como si hubiera adquirido un conocimiento ancestral que la conectaba con las hilanderas del pasado. Su alma estaba más tranquila, como si la confusión se hubiera disuelto en la luz del entendimiento. Pero algo en su interior seguía inquieto. Algo en ella aún no estaba completo. El telar ante ella estaba vasto, más grande de lo que había imaginado, y los hilos que necesitaba tejer parecían multiplicarse sin fin. El camino no sería fácil. Cada hilo representaba una vida, un destino que se entrelazaba con el suyo. Y en cada uno de esos destinos había una elección que debía tomar, un camino que debía seguir. En el centro del telar apareció una nueva figura, una sombra que no pertenecía a ninguna forma humana. Era un ser oscuro cubierto de sombras, y sus ojos brillaban con una luz fría. La presencia de esta figura era diferente a la de la mujer. No había calidez en ella, solo una tensión que se percibía en el aire mismo. La figura observó a Liese con un semblante imperturbable. No tienes que tejer. Puedes dejar que el hilo se rompa nuevamente. Puedes liberarte de este destino, dijo la figura, su voz profunda y resonante como un eco lejano. Liese no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era este ser? ¿Por qué ofrecía una salida tan fácil? La figura parecía seductora en su propuesta, una tentación para abandonar todo lo que había aprendido, para rendirse ante la inevitabilidad del caos. ¿Pero qué sucedería si dejo que el hilo se rompa otra vez? Preguntó Liese sin poder evitar la duda que se instalaba en su corazón. La rotura del hilo no es el fin. Es la liberación. La libertad de no estar atada a un destino que no entiendes. La libertad de abandonar el telar y caminar hacia lo desconocido. ¿No lo ves? La creación y la destrucción son las mismas, solo que de formas diferentes. Tejen juntos pero no necesariamente en la misma dirección, respondió la figura, con una sonrisa que no transmitía ningún consuelo. Liese miró el hilo dorado que había comenzado a tejer nuevamente, sus ojos brillando con una resolución renovada. No podía permitir que la duda la dominara. Ya había experimentado el caos, el dolor de la rotura. Ya había sentido la presión de lo incierto, pero había algo más en ella ahora, algo que sabía que debía seguir. Su voluntad era más fuerte que la tentación de abandonar. Con una mirada decidida, le respondió a la figura sombría. El hilo no debe romperse porque en cada hilo que tejo encuentro una razón, una conexión que no puedo abandonar. Si lo dejo ir, entonces perdería lo que soy. Este es mi destino, y no voy a huir de él. La figura se quedó en silencio como si la respuesta de Liese hubiera sido inesperada. Luego, sin una palabra más, comenzó a desvanecerse en las sombras, su presencia desapareciendo lentamente, hasta que ya no quedó rastro de ella. Liese volvió a concentrarse en el telar, sus manos moviéndose con una gracia nueva. El hilo dorado seguía fluyendo, pero esta vez, no solo estaba creando un destino para sí misma, sino también para todos aquellos cuyos hilos estaban conectados con el suyo. Sabía que lo que tejía no solo pertenecía a ella. Era un tapiz compartido por todos, por las vidas que se cruzaban y se entrelazaban con la suya, un vasto lienzo que abarcaba el pasado, el presente y el futuro. Y así, con una nueva determinación, Liese continuó tejiendo, sabiendo que el camino sería largo y arduo, pero que cada hilo que añadía al telar no era solo un paso hacia adelante, sino una oportunidad para dar forma a su destino. Y en esa forma, en ese tejido que creaba, encontraría su propósito, su verdad. Porque el tejido del destino no es solo un acto de creación, sino también de comprensión profunda. Cada hilo que pasaba entre sus manos era más que un simple hilo. Era la vida misma. Y Liese entendió que a partir de ese momento, nunca más se sentiría perdida en su tarea. Ya no solo tejía para sí misma, sino para todo lo que existía, lo que había sido y lo que aún estaba por llegar. Capítulo 9. El peso de los hilos.
El telar de Liese continuaba su expansión, un mundo sin fin que parecía consumir toda la luz que existía en su entorno. A medida que los hilos se tejían, el aire a su alrededor vibraba con una resonancia casi palpable, como si cada hilo tocara algo mucho más grande que ella misma, como si estuviera hilando no solo los destinos de las personas, sino los hilos invisibles que unían a las estrellas, a la tierra y a todo lo que existía entre ellos. El peso de la responsabilidad comenzaba a asentarse sobre sus hombros. La figura de la mujer luminosa volvió a aparecer, esta vez no en un resplandor cegador, sino en una tenue luz que parecía fluir desde el mismo telar. Ella observaba a Liese en silencio como si supiera lo que estaba por suceder. Liese, con las manos sobre el hilo dorado que continuaba su curso a través del telar, sintió que la inmensidad de su tarea la aplastaba. Nunca había imaginado que su labor tuviera tal alcance. El telar no era solo una tela, ni siquiera un simple objeto que unía hilos. Era un portal hacia algo más grande, más profundo. Pero con esa revelación vino una presión enorme, como si el peso de todos los destinos que había estado tejiendo ahora estuviera volviendo a ella, como si los hilos mismos hubieran cobrado vida y exigieran algo de ella a cambio. ¿Es esto lo que debo hacer?, preguntó Liese, su voz temblorosa, sin mirar a la figura que la observaba. No estaba segura si le hablaba a la mujer luminosa o a sí misma, pero las palabras salieron de su pecho como una súplica. La mujer se acercó más suave que nunca, y puso su mano sobre el telar, como si pudiera sentir el latido de lo que Liese había tejido. El peso de los hilos es la carga de la creación misma. Nadie puede entender completamente lo que significa tejer un destino sin saber lo que hay detrás de cada hilo. Cada acción, cada decisión, lleva consigo una consecuencia que resuena más allá de nuestra visión. Este telar no es solo un objeto, es la manifestación de la vida misma. Cuando comienzas a tejer, no solo estás creando tu propio camino, sino el de todos aquellos que alguna vez han cruzado el tuyo, dijo la mujer, su voz llena de una sabiduría infinita. Liese escuchó, pero el miedo seguía creciendo en su pecho. Había veces en las que sentía que cada hilo era una carga demasiado grande para soportar. ¿Cómo podría continuar con esta tarea sin perderse? ¿Cómo podría comprender el peso de los destinos ajenos, cuando ya se sentía incapaz de sostener el suyo propio? ¿Y si me pierdo en ellos?, preguntó más a sí misma que a la mujer. ¿Qué pasa si mis hilos se mezclan con los de otros y no puedo distinguir cuál es el mío? La mujer no respondió inmediatamente. Parecía sopesar las palabras de Liese, como si también estuviera buscando una respuesta que no fuera fácil de encontrar. Entonces por fin dijo: todos los hilos están entrelazados, Liese. No existe un hilo que no toque a otro. Las vidas no son islas. Cuando tejes a veces no verás el fin del hilo ni el principio, pero eso no significa que no haya una razón para lo que haces. A veces el peso de los hilos no es algo que debas temer, sino algo que debes aprender a llevar. El temor se disipa cuando entiendes que no estás sola en tu tejido. Liese cerró los ojos por un momento sintiendo la presencia de la mujer a su alrededor, reconociendo que su tarea no era una carga que ella debiera llevar sola. Todos los hilos que pasaban entre sus dedos, todas las vidas que se conectaban a la suya, formaban una red de existencia que estaba más allá de su comprensión, pero que de alguna manera debía aprender a aceptar. El telar, que antes parecía solo un objeto, comenzó a tomar una nueva forma. Ya no era una simple máquina de tejer, sino una representación de la vida misma, la red invisible que conecta todo lo que existe. En su mente Liese vio el patrón de los hilos expandirse más allá de lo visible. Los hilos no solo conectaban los destinos de las personas, sino también los de los animales, las plantas, el viento, el cielo. Todo lo que existía era parte de una misma red, de un mismo diseño que ella, de alguna manera, estaba comenzando a comprender. La mujer observó en silencio el proceso de transformación en el alma de Liese. La comprensión llegaba lentamente, pero con una certeza que no podía ser ignorada. Había algo intrínseco en el acto de tejer, una conexión con la vida que trascendía la lógica y la razón. Liese estaba aprendiendo que el verdadero peso no era el de los hilos, sino el de las elecciones que formaban esos hilos, las decisiones que tomaba a cada paso. De repente algo cambió en el aire. Un susurro ligero, casi imperceptible, se elevó a través del telar. Era el sonido de un hilo quebrándose, un sonido que no había oído antes, pero que resonó en su ser como un eco lejano. Un nudo se formó en su estómago, pero esta vez no era de miedo, sino de comprensión.
Sabía lo que significaba ese sonido, una vida que ya no podía ser restaurada, un hilo que debía soltar para que otros pudieran continuar. No era el fin, sino una transformación, una necesidad de soltar para seguir adelante. Con una profunda respiración, Liese comenzó a trabajar de nuevo, su concentración más fuerte que nunca. Ahora entendía que la tarea de tejer no era simplemente una cuestión de crear, sino de aceptar. Aceptar que el hilo se podía romper, que el destino a veces debía ser liberado, para que algo más pudiera nacer en su lugar. El peso de los hilos se volvió más ligero, no porque el destino fuera más fácil, sino porque Liese había aprendido a aceptarlo tal y como era, complejo, lleno de posibilidades, pero también de inevitables rupturas. Y con cada hilo que tejía, cada vida que tocaba, comprendía que la verdadera fuerza no estaba en sostener todo, sino en saber cuándo soltar. La mujer luminosa la observó con una sonrisa de aprobación y desapareció en la luz del telar, dejando a Liese sola, pero más fuerte, más segura. Con cada hilo, tejía un destino no solo para ella misma, sino para todo lo que existía, y en ese acto de creación, encontró la paz. Capítulo 10. El canto de los hilos. Con el paso de los días, el telar de Liese comenzó a resonar con una fuerza que nunca había imaginado. Cada hilo que se deslizaba entre los engranajes de la lanzadera emitía un suave canto, un sonido etéreo que parecía tejerse en el mismo aire. No era una melodía común, ni un susurro cualquiera, sino una armonía profunda, nacida de los propios hilos que pasaban por sus manos. El sonido era como un eco de un mundo olvidado, un murmullo de fuerzas invisibles que comenzaban a entrelazarse. Al principio, Liese pensó que la melodía era solo producto de su imaginación, una visión del cansancio acumulado en sus horas de trabajo sin descanso. Sin embargo, cuando prestó atención, pudo escuchar algo más en los hilos. No solo estaban entrelazados en el telar, sino que parecían susurrar historias, recuerdos de un tiempo antiguo, voces de aquellos que habían tejido antes que ella, y de aquellos que aún tejerían después. Esa melodía comenzó a invadir su mente y su corazón. Cada hilo era una voz, cada paso del telar un susurro de una vida, un destino. Las historias que se contaban en esa sinfonía no eran sencillas ni lineales, sino que se entrelazaban, se retorcían y volvían a encontrarse en formas inesperadas. Liese, cautiva por la armonía, se sentó ante el telar y permitió que el canto la envolviera por completo. El sol comenzaba a ponerse y la luz dorada de la tarde se filtraba a través de las ventanas del taller. La figura luminosa apareció una vez más, esta vez más difusa, como una sombra en la penumbra del crepúsculo. Observaba a Liese con una calma solemne, como si entendiera la importancia de lo que estaba sucediendo. ¿Oyes el canto de los hilos, Liese? Preguntó su voz suave como el viento. Liese asintió lentamente sin apartar la mirada del telar. La melodía era envolvente pero también extraña. Había algo en ella que le resultaba familiar, algo que despertaba una sensación de nostalgia, como si las notas de ese canto estuvieran conectadas con algo lejano, algo de su propia vida. «Es hermoso, pero ¿qué significa?», preguntó su voz quebrada, como si temiera que una respuesta pudiera destruir la magia que se había tejido alrededor de ella. La mujer la miró con una mirada sabia y profunda, como si estuviera decidiendo cómo compartir la verdad que había estado oculta por tanto tiempo. Los hilos no solo tejen destinos, Liese. También tejen memorias. La melodía que escuchas es el eco de todas las vidas que han pasado antes que tú, y de todas las que vendrán después. Es el canto de la creación misma, de todo lo que ha sido, es y será. El telar no solo conecta los destinos de los hombres y las mujeres, sino los de las generaciones enteras, las que no pueden ser vistas ni comprendidas por los ojos mortales. Liese se quedó en silencio, las palabras de la mujer resonando en su mente como un canto lejano. ¿Cómo podía algo tan complejo como un destino tejerse a través de generaciones? ¿Cómo podía ella, una simple tejedora, ser parte de algo tan grande, tan eterno? ¿De qué me hablas?, preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. Cada palabra de la mujer parecía abrir una puerta a algo mucho más vasto, algo que nunca había imaginado. La mujer suspiró y extendió su mano, tocando la tela que se formaba en el telar. El canto se intensificó, y Liese sintió que el aire a su alrededor vibraba con una fuerza misteriosa. La creación nunca termina, Liese. Los hilos no se rompen, solo cambian de forma. Lo que teje el telar hoy es solo el reflejo de lo que ya ha sido, y lo que será. Cada hilo que tocas es un acto de memoria, un lazo entre lo que fue y lo que será.
No estás tejiendo solo para ti misma, sino para todos aquellos que te han precedido y todos los que te seguirán. La historia es un ciclo interminable y tú, como todos los que han tejido antes de ti, eres una parte de ese ciclo. Liese observó el telar con nuevos ojos. Ahora comprendía que no solo tejía para las personas que conocía, sino para todos los que habían existido y todos los que existirían. Los hilos no solo representaban el destino de las personas, sino una especie de memoria cósmica, un recuerdo eterno que viajaba a través del tiempo. El canto de los hilos, que antes le parecía una melodía aislada y casi irreconocible, ahora tomaba forma ante ella. Cada hilo era una historia, un recuerdo, un susurro de generaciones pasadas. En su mente veía a los antiguos tejedores, hombres y mujeres que habían estado en su lugar, y entendió que cada uno de ellos había dejado una huella, una marca en los hilos que seguían su curso. La historia de cada vida estaba tejida en el gran tapiz del tiempo, y el telar, que antes parecía ser solo un objeto, era en realidad un punto de conexión entre el pasado, el presente y el futuro. El viento comenzó a soplar suavemente a través de las ventanas abiertas del taller, y el canto de los hilos se hizo más fuerte, como si el viento mismo estuviera influyendo en la melodía. Los hilos brillaban en la luz del atardecer, danzando en un movimiento que parecía reflejar no solo la labor de la tejedora, sino una coreografía cósmica, un baile de todos los elementos que conformaban el universo. Liese, con el corazón lleno de una nueva comprensión, se dejó llevar por la música de los hilos. Sabía que su tarea era más grande de lo que jamás había imaginado. Ella no era solo una tejedora. Era una parte vital de una historia infinita, un eslabón en una cadena que se extendía más allá de la vista, más allá de la comprensión. El telar ya no era solo un objeto en su taller. Era el centro de una danza cósmica, un símbolo de la eternidad y el cambio, de la memoria y la creación. Y Liese, al continuar su trabajo, estaba tejiendo no solo hilos, sino el destino de todos los seres, el alma de la humanidad misma. El viento, la luz del sol, el canto de los hilos. Todo se unió en un solo momento y Liese comprendió que la creación era, en su esencia más pura, un canto eterno, un tejido sin fin que no conocía principio ni final. Capítulo 11. La revelación de los hilos. El telar de Liese seguía cantando, su armonía más profunda que nunca, resonando en las paredes del taller como una orquesta invisible. El aire parecía vibrar con una energía desconocida, como si cada hilo, al pasar por el telar, liberara una energía que trascendía la comprensión humana. La luz del amanecer se filtraba por las rendijas de las ventanas, proyectando sombras que danzaban al ritmo del hilo que avanzaba. Era como si el tiempo mismo, al igual que los hilos, se tejiera en una nueva trama, una trama de sabiduría secreta. Liese, ahora más consciente de lo que estaba sucediendo, seguía el curso de los hilos con una mirada intensa. Cada movimiento de la lanzadera, cada paso del telar parecía ser un acto de creación, un impulso vital que unía lo mundano con lo eterno. Los susurros que había comenzado a escuchar, ahora se habían convertido en voces claras, como si los hilos no solo cantaran sino hablaran directamente a su corazón. La mujer de luz volvió a aparecer, esta vez más cerca que antes, como una presencia intangible pero profundamente reconociendo lo que se gestaba en el aire. Se acercó al telar con pasos suaves, apenas perceptibles, y tocó la tela recién tejida. En su toque el telar pareció responder, como si fuera un ser vivo que compartiera sus secretos más profundos. ¿Estás lista para entender lo que realmente estás tejiendo, Liese? Su voz, llena de misterio, hizo que Liese levantara la vista, cautiva. Liese no estaba segura de estar lista para esa verdad, pero algo en su interior la impulsaba a seguir adelante. Sabía que el telar, la lanzadera, los hilos, todo lo que estaba creando no era solo para ella. Había algo mucho más grande en juego. Lo que teje el telar no es solo tela. La mujer sonrió, pero era una sonrisa que reflejaba siglos de sabiduría que solo alguien que ha visto el paso del tiempo en su totalidad podría entender. Cada hilo que pasas por aquí es un hilo de destino, un camino, una historia. Las manos que tocan estos hilos no son meras tejedoras de tela, sino tejedoras de vida. Liese, asombrada, observó la tela con una nueva perspectiva. Ya no era solo un tejido de colores, un patrón de formas y figuras. Ahora comprendía que al igual que ella, cada hilo tenía un propósito, un destino que se entrelazaba con otros hilos, otros destinos. Y de esta compleja red surgían historias, las historias de todos aquellos que habían venido antes de ella, y de aquellos que quizás en algún tiempo futuro, también pasarían por sus manos.
¿Pero cómo es posible? Preguntó Liese, su voz quebrada por la incertidumbre. ¿Cómo puedo yo, una simple tejedora, estar entrelazando las vidas de tantos seres? No soy solo una mujer que trabaja el telar. La mujer de luz la miró con calma y la respuesta fue directa, como un eco antiguo que resonaba en el mismo aire. Todo lo que tocas tiene un impacto, Liese. Cada hilo que pasas por el telar crea un nuevo lazo, una nueva posibilidad. No hay vida que no deje su huella. Al tejer, tú no solo haces que el hilo se cruce con otro, sino que abres caminos, cambias el destino. Y a veces el mismo destino se modifica al entrelazar dos vidas que nunca debieron encontrarse. Liese sintió un escalofrío recorrer su espalda al comprender la magnitud de lo que la mujer le estaba diciendo. El telar, ese humilde objeto que había sido su compañero de trabajo durante tantos años, no era solo una herramienta. Era el vínculo entre mundos, el puente entre el tiempo, la vida y la muerte. Era, en su esencia más pura, una representación del destino mismo. La mujer de luz continuó, su voz grave pero serena. Has llegado a comprender, Liese. Ya no eres solo una tejedora, eres un conducto de historias. Cada vida que has tocado, cada hilo que has entrelazado, ha sido una manifestación de la eternidad. Este telar no solo teje el presente, también conecta el pasado con el futuro. Lo que tú haces aquí en esta sala, repercute en la vasta red de la existencia. Liese comprendió entonces que su trabajo no solo era el de hacer telas, sino el de escribir en el gran lienzo del universo, de alguna manera, dando forma a las realidades que aún no habían nacido. La lanzadera pasaba una y otra vez, pero cada paso no era un simple movimiento mecánico. Cada paso era un acto de creación, de profundo impacto. El viento, que había comenzado a soplar con más fuerza, se coló por las rendijas de la ventana, trayendo consigo una mezcla de fragancias de la naturaleza. Las flores, los árboles, la hierba, todo parecía unirse en una sinfonía de vida que se entrelazaba con la música del telar. La tela comenzó a brillar, reflejando los rayos del sol que se filtraban a través de las nubes, creando destellos que iluminaban el taller como si fuera un santuario. Liese sintió que su alma comenzaba a conectarse con el universo de una forma indescriptible. A través de los hilos que ella tocaba y que ahora sabía que no solo unían tela, sino corazones, destinos, vidas, sentía el flujo del cosmos. Cada paso del telar le revelaba algo más, algo que ya no podía ignorar. Los hilos, Liese, dijo la mujer, casi como una advertencia, los hilos nunca dejan de tejerse. Y aunque no puedas ver el final de la trama, puedes sentir cómo se va formando. Debes seguir tejiendo, seguir con la labor, pues la tarea del telar nunca termina. Liese miró la tela que había tejido, ahora iluminada por los rayos dorados del sol. Era más que una pieza de tela. Era una obra maestra que había sido formada por manos invisibles, por hilos que contaban historias, por vidas entrelazadas. Y en ese momento comprendió que su existencia estaba más allá de su propio ser, más allá de lo que podía percibir. Era una parte de algo mucho más grande. La mujer de luz, al ver la comprensión reflejada en los ojos de Liese, asintió y se desvaneció lentamente, como si su presencia ya no fuera necesaria. El viento que antes había sido suave, ahora se detuvo, y el telar dejó de cantar. La calma que siguió a la desaparición de la mujer fue tan profunda que Liese no pudo evitar sentirse agradecida, como si toda su vida hubiera sido guiada hacia ese momento. Con una nueva resolución, Liese continuó su trabajo. Los hilos se entrelazaban con mayor certeza, sabiendo que cada uno de ellos representaba algo más que una simple trama. Cada hilo era un acto de vida, de amor, de destino. Y aunque no podía ver el final de su obra, sabía que cada día de su trabajo añadía una nueva historia al tejido eterno de la existencia. Capítulo 12. El último hilo. Los días seguían su curso arrastrando consigo las horas y los minutos como si fueran tan solo ecos lejanos. Liese, quien ya había comenzado a comprender la magnitud de su tarea, se encontraba ahora sumida en una quietud que rozaba lo místico. El telar, antaño su simple herramienta de trabajo, había tomado un cariz sagrado. La lanzadera, al deslizarse a través de los hilos, parecía recorrer no solo el tejido, sino también el alma de la tejedora. Cada pasada era un latido, un suspiro, una respiración profunda del universo mismo. A medida que las semanas se deslizaban como sombras, Liese se percató de algo peculiar. La tela que tejía, aún bajo su destreza, parecía estar tomando forma por sí sola. Los hilos, antes inertes, ahora susurraban con vida,
creando patrones que no había planeado, que no había previsto en su mente. Y en esa extraña danza de destinos, Liese comprendió que no solo era su voluntad la que tejía, sino también la del universo, aquella que había comenzado a entrelazarse con su ser. Un día, mientras el sol se sumergía lentamente en el horizonte, la mujer de luz reapareció. No fue un regreso repentino, sino más bien una manifestación gradual, como si la luz misma se disolviera en la atmósfera y la mujer tomara forma de nuevo. Esta vez Liese no se asustó, pues ya había aprendido a esperar la presencia de la guía que, sin palabras, había sido la brújula de su vida en estos días. La mujer se acercó al telar, sus pasos ligeros como el viento, su mirada llena de una serenidad infinita. Observó la tela con atención, los ojos brillando con algo más que admiración. Liese, con el corazón acelerado, se atrevió a hablar. Cada día que paso frente a este telar, siento que me adentro más en un mar de conocimiento y misterio. Pero también siento que hay algo que se está acercando, algo que todavía no comprendo. La mujer de luz sonrió, pero era una sonrisa sabia, casi triste, como si conociera el peso que recaía sobre los hombros de Liese. Lo que sientes es natural, porque todo en el universo tiene su final, su conclusión. La tela que estás tejiendo ya está llegando a su fin, y con ella, el propósito de tu existencia como tejedora. Pero no temas, Liese, porque lo que se termina aquí no es un final, sino una nueva transformación. El telar, con cada paso de la lanzadera, seguía tejiendo, pero la rapidez de los hilos parecía acelerarse. Los patrones se formaban con más agilidad, como si los destinos de miles de personas se reunieran en un solo punto. La tela, al principio sencilla y sin forma, ahora era una obra maestra, brillante, compleja, llena de significados ocultos en sus pliegues. Los colores que Liese había utilizado con tanto cuidado, se fusionaban en una obra que parecía no ser de este mundo. Liese miró a la mujer de luz, los ojos llenos de preguntas, pero también de temor. ¿Era cierto lo que ella decía? ¿Había llegado realmente el final de su tarea? ¿Y qué sucede después?, preguntó con voz temblorosa. La mujer de luz la miró fijamente con una mirada que penetraba más allá de lo visible, más allá de las palabras. Después de que el último hilo se cruce, Liese, tú ya no serás la misma. Y la tela, aunque concluida, seguirá existiendo como todo lo que has tejido. Recuerda, no tejes solo con hilos, sino también con tu corazón, con tus emociones, con tus vivencias. Y al final, la tela se convierte en un reflejo de ti misma, un espejo del alma. Pero eso es solo el comienzo de un nuevo ciclo, el inicio de otra creación, que no está en tus manos, sino en el destino mismo. El aire que rodeaba a Liese se espesó con un extraño sentimiento de paz. Aunque las palabras de la mujer de luz eran profundas, había algo reconfortante en ellas. No había prisa, no había urgencia, todo estaba perfectamente orquestado, y ella, de alguna manera, formaba parte de ese plan invisible. La mujer de luz alzó su mano hacia el telar y tocó suavemente los hilos finales. Este es el último hilo, Liese, dijo con voz solemne. Liese, sin entender del todo, levantó la vista y vio que uno de los hilos, el último en el telar, brillaba con una intensidad jamás vista. No era un hilo como los demás, no era un hilo común. Era dorado, iridiscente, como si guardara en su interior todas las respuestas a preguntas nunca formuladas. Liese, con una mezcla de temor y fascinación, lo levantó con sus manos temblorosas, y al hacerlo, sintió un impulso interno que la guiaba. No era su voluntad quien lo hacía, era el telar, el universo o el destino, que la llamaban a seguir el curso de ese último hilo. Al colocarlo en su lugar, la tela cobró vida de una manera aún más misteriosa. Se movía, respiraba, palpitaba como si estuviera viva. Los hilos, ahora fusionados en una única obra de arte, emitían una luz que irradiaba todo el taller, llenando el espacio con una energía tan poderosa como la misma creación. La mujer de luz observó a Liese con una expresión de gratitud infinita. Has completado lo que se te encomendó, Liese. El telar ha hablado y con él has tejido no solo tu destino, sino el de todos los que han pasado por tus manos. Ya no eres solo la tejedora de hilos, ahora eres la creadora de historias, de destinos, de vidas. Y lo que has tejido perdurará mucho más allá de este momento. El viento, al parecer, comenzó a cesar. La tela, ahora terminada, estaba lista para ser colgada, para ser admirada, pero más que todo, para cumplir con su propósito. Liese, con el corazón lleno de una paz inexplicable, sabía que su viaje no había terminado, sino que acababa de empezar.
La mujer de luz, al ver la serenidad en los ojos de la tejedora, dio un paso atrás, dejando que Liese quedara sola con su obra maestra. El último hilo siempre revela lo que estaba oculto, Liese. Y en tu caso ha revelado tu verdadera esencia. Con una sonrisa, la mujer desapareció, dejando tras de sí una sensación de calma absoluta. Liese, contemplando la tela ahora brillante bajo la luz de la luna, comprendió que lo que había tejido no solo era una creación tangible, sino una puerta hacia algo aún mayor. La última puntada había sido dada, pero el destino continuaba su marcha, y ella, ahora más que nunca, sería parte de ese eterno tejido. Capítulo 13. El viento y la esperanza. El sol amaneció en un resplandor dorado que bañó el mundo entero, y con él, Liese despertó de un sueño profundo. Un sueño en el que los hilos, las lanzaderas y el telar habían dejado de ser simples herramientas de trabajo, y se habían transformado en los instrumentos que tocaban las cuerdas invisibles de la vida misma. El día parecía impregnado con la misma luminosidad de su última obra, y el aire llevaba consigo una sensación extraña, como si el mundo entero estuviera a punto de revelar un secreto aún desconocido. La tela que había tejido estaba ahora colgada frente a ella, brillando con la luz del amanecer, cada hilo entrelazado en perfecta armonía, como una melodía silenciosa que resonaba en lo profundo de su ser. Era una obra maestra, sí, pero Liese ya no la miraba como lo haría cualquier otra persona. Ya no veía solo un tapiz de colores y texturas, sino que contemplaba una historia que parecía susurrarle en un lenguaje que solo ella podía entender. Con la tela delante de ella, Liese se sentó en su banco frente al telar. Ya no tenía miedo, ya no había incertidumbre. Todo lo que había tejido, todo lo que había pasado a través de sus manos, le hablaba ahora de algo mucho más grande que ella misma. La mujer de luz que había guiado sus pasos, ya no estaba a su lado, pero su presencia perduraba en la suavidad del viento, en la quietud del taller, en cada fibra de la tela. Un viento suave comenzó a entrar por la ventana abierta, trayendo consigo el susurro de las hojas, el murmullo lejano de los árboles que se mecían con gracia. El viento no era el mismo de antes, ahora parecía más lleno de vida, como si una nueva energía lo impregnara todo. Liese se levantó y salió al exterior, caminando entre los campos que se extendían ante ella. El aire fresco acariciaba su rostro y los aromas de la tierra mojada, del pasto y las flores silvestres, llenaban sus sentidos. A lo lejos, más allá de las colinas, la luz del sol se deslizaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Liese miró al cielo como si esperara encontrar en él la respuesta a las preguntas que aún rondaban en su mente. Aunque había completado su tarea, aunque la tela ya estaba terminada, algo dentro de ella seguía inquieto, como si la obra no estuviera completa, como si aún faltara algo por descubrir. Fue entonces cuando el viento, con una fuerza que no esperaba, empezó a soplar más fuerte, levantando las hojas y creando una danza caótica a su alrededor. Liese se detuvo y cerró los ojos, sintiendo como el viento acariciaba su piel, como la tierra parecía vibrar bajo sus pies. En ese momento una claridad inusitada la envolvió, una comprensión profunda que iba más allá de cualquier pensamiento racional. La tela que había tejido no era solo su obra, sino el reflejo de todo lo que existía en el universo, el entrelazado de todas las fuerzas, de todos los destinos, de todas las vidas. El viento, ahora más suave, parecía susurrarle palabras que ella no podía entender, pero que su corazón, de alguna manera, reconocía. La mujer de luz, en sus silenciosos murmullos, había sido solo una guía. Lo que Liese había tejido era solo una pequeña parte de un vasto tejido universal, y su vida, su existencia, era solo un hilo más en esa compleja trama. Al volver a entrar en el taller, Liese se sentó nuevamente frente al telar, pero ahora no miraba la tela con el mismo ojo. Ya no veía los hilos como simples líneas de algodón o seda, veía historias, destinos, sueños, esperanzas. Y entendió algo más, su tarea no había terminado. La tela no era solo el fin, sino el principio de algo aún mayor. Un ciclo que se renovaba, un proceso continuo, donde cada hilo, cada destino, se entrelazaba con el siguiente. La obra que había completado era solo una representación de lo que estaba por venir, una manifestación de las infinitas posibilidades que el futuro aún reservaba. Liese no sabía lo que le deparaba el camino, pero en ese momento, mientras el viento susurraba a su alrededor, sintió una paz profunda. No tenía que entender todo, no tenía que conocer todos los misterios, solo necesitaba vivir, seguir tejiendo, seguir siendo parte de esa gran obra cósmica que nunca se detenía. La tela, que ahora parecía brillar con una luz propia, ya no era solo un tapiz,
era un símbolo de su propia transformación. Cada hilo que había cruzado era una parte de su alma, una parte de lo que ella era, lo que había aprendido, lo que había dejado atrás. Y al mirarla ahora, Liese comprendió que había tejido no solo un futuro para ella misma, sino también para todos aquellos que vendrían después. El viento, como si hubiera escuchado sus pensamientos, cesó finalmente, dejando atrás una serenidad infinita. Liese levantó la vista y vio en la lejanía el horizonte brillante, lleno de promesas y misterios aún por descubrir. Sabía que su vida, al igual que la tela, no tenía un solo final, sino muchos comienzos, muchos hilos por tejer. Con una sonrisa tranquila, Liese dio un paso hacia el futuro, sabiendo que aunque el telar ya estaba vacío, su corazón seguía lleno de hilos de esperanza. La historia continuaba y ella, ahora más sabia, era parte de esa historia que nunca dejaba de tejerse. Capítulo 14. El regalo del silencio. El otoño llegó lentamente pintando de oro y carmesí las hojas de los árboles que rodeaban la pequeña aldea. Los vientos, aunque suaves, llevaban consigo una brisa fresca que limpiaba el aire y acariciaba el rostro de quienes se aventuraban fuera de sus hogares. Liese caminaba por los senderos de su jardín, respirando la frescura de la estación, mientras sus pensamientos flotaban, perdidos en el tiempo. Había pasado mucho desde que tejió su última tela. Los días transcurrían con calma, casi con una paz que la envolvía como una manta cálida. Sin embargo, algo seguía naciendo dentro de ella, un anhelo indefinido que no podía acallar. Ya no sentía la prisa de antes, la desesperación por encontrar su propósito. Su vida había cambiado, y en esa transformación, un nuevo lenguaje había nacido en su corazón, el lenguaje del silencio. Liese había aprendido a escuchar. Ya no solo el viento, ni las hojas caídas, ni el murmullo lejano del río, ahora podía escuchar las voces que no se pronunciaban, las que no necesitaban palabras para existir. El silencio se había convertido en su maestro. En su jardín, el tiempo parecía fluir de una manera diferente, como si cada respiración se alargara y se disolviera en el aire, sin prisas, sin rencores, sin miedos. Aquel día, Liese se sentó en su banco favorito, rodeada por las plantas que había cultivado con sus propias manos, y comenzó a meditar. No era una meditación dirigida, ni un esfuerzo consciente. Solo se sentó, cerró los ojos, y dejó que el silencio la envolviera. Era un silencio profundo, lleno de vida, como si todo el universo hubiera hecho una pausa para permitirle encontrar lo que tanto había buscado. En ese instante algo sucedió. No fue un estallido de luces ni una revelación estruendosa. Fue más bien una quietud, un susurro imperceptible que llegó a su mente como la suavidad de una corriente que se desliza bajo la superficie del agua. El silencio la estaba guiando, mostrándole el camino a través de la quietud. Liese entendió en lo más profundo de su ser, que el verdadero conocimiento no se encontraba en la vorágine del ruido, sino en la calma absoluta. Era como si toda su vida, cada uno de los hilos que había tejido, hubiera sido preparado para este momento. El telar de su existencia, hasta entonces agitado por la constante búsqueda de respuestas y la necesidad de crear, ahora estaba en pausa. El regalo del silencio la había alcanzado, y con él comprendió que las respuestas no se encontraban en la acción, sino en la quietud, en el descanso que le otorgaba el permitir que el universo se desplegara por sí mismo, sin intervención. A medida que el sol descendía hacia el horizonte, su luz se suavizaba, bañando el jardín con tonos dorados. Liese permaneció allí, sentada, en silencio. No necesitaba hacer nada más. No necesitaba buscar más respuestas. Había comprendido que aunque el hilo de su vida continuara, el tejido de su alma ya estaba completo. El telar ya no necesitaba ser usado, porque la verdadera creación era la que nacía del reposo, del contemplar, del ser. La mujer de luz, que la había acompañado en los momentos más oscuros, se apareció nuevamente ante ella. Pero esta vez no era una figura que hablara ni guiara. Era una presencia, una energía que llenaba el espacio sin necesidad de palabras. Liese la miró y sin necesidad de decir nada, comprendió. La mujer de luz sonrió, un gesto lleno de sabiduría, y luego se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Con la partida de la mujer de luz, Liese no sintió tristeza ni vacío. En lugar de eso experimentó una sensación de plenitud. El silencio, que había sido su compañero más reciente, ya no era un misterio ni un vacío aterrador. Era su aliada, su guía y su maestra. El silencio ya no la intimidaba, sino que la llenaba de paz. Ella había aprendido a escuchar lo que no se veía,
a sentir lo que no se tocaba, a ser uno con el ritmo sutil del universo. Cuando el último resplandor del sol se apagó en el horizonte, Liese se levantó de su banco y caminó hacia la puerta de su casa. El aire frío de la noche la envolvió, pero no sentía frío, solo una calma inmensa que la acompañaba. Entró en su hogar, se sentó junto a su mesa, y miró la tela que había tejido. No la veía con los mismos ojos que antes. Ahora, en el mismo tapiz que había tejido con tanto esfuerzo, veía no solo las formas y los colores, sino también las historias, los susurros, los silencios que formaban el todo. El telar, aunque quieto, estaba vivo en ella. El regalo del silencio había sido la pieza final, el último hilo que unía todo lo que había aprendido, todo lo que había vivido. En ese silencio, Liese comprendió que no se trataba de lo que había tejido, sino de lo que aún podía crear, incluso sin hilos, sin lanzaderas ni agujas. Porque al final, la verdadera obra de arte era ella misma, el reflejo de su alma que en su quietud, había encontrado la paz y el propósito que siempre había estado buscando. Con una sonrisa tranquila en su rostro, Liese apagó la lámpara y se acostó. No necesitaba más respuestas. La serenidad del silencio la había llenado de una paz duradera, y en esa paz, sabía que su vida continuaba tejiendo, aunque fuera solo en los silencios entre sus respiraciones. Capítulo 15. El regreso de la luz. Las estaciones pasaban, los días se desvanecían, y el ciclo de la vida continuaba su marcha incesante. Sin embargo, algo había cambiado en Liese. La calma que había encontrado en su interior no se desvaneció con el paso del tiempo, al contrario, se asentó profundamente en su alma, como un río tranquilo que sin prisa, se abre camino entre las rocas. Pero como todo ciclo, la serenidad también tuvo su final, y con él, una nueva llamada a la acción. Una tarde, cuando la luz del sol comenzaba a perderse entre las sombras, Liese salió a caminar por los campos, sus pasos suaves sobre la tierra que había labrado a lo largo de los años. A pesar de la paz que sentía en su corazón, había una inquietud que crecía lentamente en su pecho, como una semilla plantada en un terreno fértil. No era el miedo de antes, no era la prisa por encontrar algo, sino una necesidad interna de transformar la paz en algo más grande, algo que trascendiera su propia existencia. Mientras caminaba, la brisa acariciaba su rostro, trayendo consigo el murmullo de los árboles, el canto lejano de un ave que se preparaba para la noche. Todo parecía en su lugar, pero dentro de Liese había un despertar, una necesidad de devolver al mundo algo de todo lo que había recibido. Como una tela tejida, ella había encontrado las fibras de su ser entrelazadas, pero ahora entendía que ese tapiz aún no estaba completo. Había algo más por descubrir, un último paso que debía dar. Al llegar a la orilla del río, Liese se detuvo. La corriente fluía con suavidad, y las aguas reflejaban el último resplandor del sol. Era en este rincón, en este lugar tranquilo, donde había descubierto mucho de sí misma. Pero hoy era diferente. Algo había cambiado en el aire, como si la naturaleza misma la estuviera llamando. El viento soplaba con mayor fuerza, las hojas caían más rápido, y la luz del sol, en su último aliento, parecía brillar con más intensidad. Un susurro llenó el aire, uno que no provenía del viento ni de las aguas, sino del profundo interior de su ser. Liese cerró los ojos y con una respiración profunda, escuchó. El susurro no era extraño ni lejano, era familiar, como un eco de su alma. La mujer de luz, cuya presencia había sido un faro para ella en los momentos más oscuros, regresó. Pero esta vez no apareció como una figura luminosa, ni habló con las palabras que habían marcado su vida. La mujer de luz estaba presente en el silencio, en la brisa que tocaba su piel, en el reflejo del agua en la que su rostro se distorsionaba. Era una presencia sin forma, sin palabras, pero tan clara como el sol que se desvanecía en el horizonte. Liese comprendió que no necesitaba más guías externas. La luz que había buscado fuera estaba, en realidad, dentro de ella misma. Había llegado el momento de dar el siguiente paso, de tomar lo que había aprendido y, a través de él, iluminar a otros. El propósito de su vida no era solo la quietud, ni la contemplación, sino la acción compasiva, la generosidad del alma que sabe que la verdadera creación no reside solo en lo que se hace por uno mismo, sino en lo que se hace por los demás. Un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando su rostro, y Liese sonrió. No necesitaba más palabras. El ciclo de su vida, como el de la tela que había tejido, era interminable. Lo que había aprendido, la paz que había cultivado, debía ahora transformarse en algo tangible, en algo que pudieran ver los demás.
Regresó a su casa esa noche, pero ya no era la misma mujer que había salido. Algo había cambiado en su ser, un despertar que la llenaba de una energía nueva. Ya no era solo una tejiera, una soñadora, sino alguien con un propósito más grande, compartir lo que había descubierto con el mundo, con quienes aún no habían encontrado la paz que ella misma había experimentado. El día siguiente amaneció con la misma luz suave que había dejado atrás el sol de la tarde anterior. Sin embargo, para Liese era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Sabía que el camino no siempre sería fácil, que la vida seguiría ofreciendo desafíos, pero ya no los veía como obstáculos, sino como oportunidades para seguir creciendo, para seguir tejiendo hilos invisibles que conectaran su alma con la de los demás. Así, con una nueva luz en su corazón y un propósito renovado, Liese tomó la aguja y el hilo una vez más. Pero esta vez, ya no se trataba de tejer solo para ella. Cada punto que marcaba en la tela representaba no solo su vida, sino las vidas de todos aquellos que se cruzarían en su camino, las almas que necesitaban una guía, una palabra, un gesto de amor. La luz que había encontrado en su interior no era solo para ella. Era un regalo para el mundo, una tela tejida no solo con hilos de algodón y seda, sino con los hilos invisibles de la compasión, la sabiduría y el amor. Y mientras tejía, sabía que aunque su vida seguía siendo un tapiz en constante evolución, cada hilo que pasaba por sus manos era un paso más hacia la creación de un mundo más luminoso, más unido, más lleno de esperanza. Y así, con el último hilo tejido en su vida, Liese descubrió que la verdadera obra de arte no está en lo que creamos, sino en cómo compartimos lo que somos con el mundo. Cada acción, cada silencio, cada gesto, es una oportunidad para dejar una huella de luz. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Si te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte al canal y seguir explorando junto a nosotros las historias que iluminan el alma. Hasta pronto.